Hemos estado hablando sobre las convicciones, pero también, cierto, asociándolo a tiempos extraños. Extraños. Uno utiliza la palabra extraño cuando no logra comprender con profundidad por qué pasa lo que pasa, ¿no? ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? También utilizamos la palabra extraño cuando tiende a ser inusual, a sacarnos de la normalidad, de lo que para nosotros parece común, ¿no? Es extraño para nosotros también cuando algo es desconocido, ¿ya? O sea, lo extraño tiene una gran gama de definiciones, ¿no? Lo extraño se puede interpretar como eh, algo que también es, por ser extraño, se transforma en algo difícil de entender, a veces no difícil de entender, pero a veces es difícil de aceptar, ¿no? Pero esto de extraño no es solamente está unido a lo extraño, sino que también está unido a lo peligroso, ¿no? Son tiempos extrañamente peligrosos, donde nosotros estamos presenciando un escenario complicado, difícil, en el sentido ideológico, en el sentido se llama paradigmas, o de cambios de sistemas de creencias, donde las leyes están apuntando, cierto, a la destrucción de la sociedad humanamente cristiana. O sea, hay un apunte, hay cierto un trabajo de hormiga, se puede decir, que apunta a la destrucción de los principios fundamentales que han sustentado algunas civilizaciones modernas, ¿no? Que es el cristianismo. Nadie, o no es que nadie, todos, bueno, no es que todos, muchos nos damos cuenta de esto, pero la sensación que se produce es que no se puede hacer nada, ¿no? El trabajo que se está realizando es un trabajo muy paulatino, ¿cierto? Es tan encubierto, es tan estratégico que no se ve como una estrategia para hacerle frente. Lo que en algunos lugares han hecho es protestar o postear cosas, ya hacerlo público, denunciar o ganarse, cierto, en una protesta masiva y no estar de acuerdo. Pero el trabajo ha sido tan impresionante que estamos como adormecidos frente a lo que está sucediendo. O sea, es terrible, ¿no? Y de hecho, cuando yo digo terrible, a la gente no le parece terrible. O sea, no parece terrible, por ejemplo, que ya sea normal el aborto, no parece terrible el matrimonio igualitario, ya no parece terrible, no parece terrible, cierto, los cambios de las leyes y la opresión que se empieza a ejercer sobre la sociedad y principalmente la cristiana. De aquí a poco ya no va a parecer terrible, ya casi no está pareciendo terrible la imposición universal de algunas cosas. Por ejemplo, era voluntaria la vacuna, ahora ya es obligatoria. No estoy diciendo que sea mala, ¿ya? Pero es terrible, pero no parece terrible. Y eso hace de este tiempo un tiempo extraño. Hace de este tiempo un tiempo muy extraño, donde estamos como adormecidos, como sin saber qué hacer o sin saber cómo hacerlo. El Señor me dio una palabra que yo la subí antes de ayer, que es esta palabra del clamor, ¿no? Y del clamor y de seguir clamando, de seguir clamando, de seguir, ¿cierto?
Hay gente que ve como, ok, yo ya oré y ahora tengo que hacer algo. Entonces, la gente sabe que algo raro y está sucediendo y está buscando hacer algo. Hay que hacer algo. Una persona ansiosa, hay que hacer algo. ¿Ya? Hay otros que son ansiosos y dicen, hay que hacer algo. Y como no saben qué hacer, solo crea más presión diciendo hay que hacer algo sin decir o sin hacer lo que hay que hacer. ¿Ya? El que dice que hay que hacer algo y no sabe qué hacer, solo genera presión, no genera solución. ¿Me explico? Entonces es como la gente que dice, sí, vamos a orar y no ora. O estamos haciendo algo y de pronto tú lo ves y no lo estás haciendo. ¿Ya? Eso opera en el subconsciente colectivo. Entonces, en medio de estos tiempos extraños, nosotros vemos la voz del apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, una verdadera voz profética, una verdadera voz que a través de los siglos se cumplió, pero en la actualidad, en nuestro siglo, vemos que se cumple de una manera tan exactas. Tiempos peligrosos, tiempos extraños, tiempos, cierto, donde no se va a sufrir la sana doctrina, donde habrán personas, cierto, que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Según Timoteo 4, 3 y 4 es el eje de lo que nosotros venimos hablando. O sea, fíjate que cuando yo observo, dice que teniendo comezón de oír, gente que tiene comezón de oír, se amontona. Ahora no se amontonan tras, cierto, de una plataforma o en una congregación o en un evento. En la actualidad hay millones de personas que se amontonan para oír a una persona en las redes sociales. Es impresionante, más que en ningún otro tiempo de la historia, y creo que en ningún otro tiempo de la historia, quizá ustedes me corrigen, después me dicen, no tío, en tal año, en tal siglo pasó esto, pero creo que en ningún otro siglo ha acontecido que personas de diferentes culturas, de diferentes lenguas, de diferentes pueblos y aún de los pueblos más aislados puedan reunirse para escuchar a una sola persona en el mundo a través del TikTok. Creo que no existe. Hay un morenito, no, que hace una pavadita. ¿Ya? Digo morenito para no decir afrodescendiente. ¿Ya? Ok. Ah, hace una pavada. ¿Ya? Él pone un video de otra persona que hace otra pavada. Son dos pavadas al mismo tiempo. Dos tonteras. ¿No? ¿Ya? Y una persona hace una estrategia de cómo pelar una banana. Y él apenas, como siempre, la peló. Y hace así, ¿no? Hace así. Es como lo que hace este moreno. La Sandrita es una seguidora. Y este moreno, cierto, hace un llamado a lo obvio. A lo obvio. Ahora, es algo tan ridículo y tan absurdo, pero él se ha transformado en una de las 5 personas más vistas en el mundo. Más seguidas. Ya millones y millones de personas pueden invertir mucho tiempo, aunque sus videos son cortitos, muy cortos, pero son seguidos, la gente puede ver seguidos. ¿A qué me refiero yo? En ningún otro tiempo de la historia esto que dice el apóstol Pablo se puede ver tan claro, donde la gente tiene comezón de estar tranquilo.
donde la gente tiene comezón de tener paz, donde la gente tiene comezón de sentirse bien. Entonces, cuando la gente tiene que enfrentar algo, muchas veces implica sufrimiento. Defender una verdad, arriesgarse a un desafío, leer un libro completo, estudiar una materia, ya terminar una mesa, bajar la arena o subir la arena a un camión y bajarla completa, implica ya mucho esfuerzo, ¿tá? Y horas de trabajo. En la actualidad, la gente no está dispuesta a vivirlo, ¿tá? Hay personas, no estoy diciendo que todas no. Entonces la gente lucha, por ejemplo, en el contexto evangélico, por saber cuál es la voluntad de Dios. No es que esté luchando por saber cuál es la voluntad de Dios. Está tratando de querer oír lo que le gustaría hacer y que le es más cómodo. ¿Me explico? Hay una persona X, ya, que siempre se quiso venir a Jucum. Estuvo con nosotros, pero ya no está entre nosotros, dice un texto bíblico. Y esta persona, verdad, dice, yo soy jucumero, amo a Jucum, pero en el tiempo que estuvo acá, ya, tenía algunos problemitas. Problemitas con horarios, problemitas con trabajos prácticos, problemitas, cierto, con sometimiento, problemitas con obediencia, ¿tá? Y era una persona que frecuentemente se enfermaba. Y está bien, si está enfermo, tiene que hacerse ver por un médico. Sin embargo, veíamos esta lucha, ¿me entiende? La lucha del esfuerzo por demostrar que realmente quiere estar donde él entiende que Dios quiere que esté. ¿Da para entender esto? O sea, si Dios te habla y quiere llevarte a un lugar o quiere que hagas algo, obviamente vas a tener que dar frutos evidentes de que estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Ya? Si tú estás en un lugar que Dios te llamó y no te gusta y estás murmurando o estás chismeando de tu líder, ya, de las personas que están ahí, de la gente que se mueve alrededor tuyo, inconscientemente, ya porque a veces no es consciente, a veces no es, ¿me entiendes? Es una actitud, es un hábito, es una costumbre, pero estás demostrando hacia los demás que realmente no quieres estar ahí, ¿no? Pero la persona quiere, pero no quiere. Quiere estar porque le acomoda, ¿ya? Pero no quiere estar porque le demanda sacrificio, le demanda compromiso, ¿ya? Ah, hay gente que me escribe frecuentemente, pero cada cierto tiempo me escribe y me pide mis materiales. Y me dice, tío, me tocó enseñar su enseñanza. ¿Por qué no me manda sus materiales? Y me parece folclórico, ¿no? Ahora yo no tengo problema en pasárselo si yo veo que está trabajando y que lo va a usar como un material adicional. Es distinto cuando yo tomo, cuando yo tomo el apunte y transmito lo que el tío Daniel trabajó por horas. Por horas. ¿Me explico? No es lo mismo. Ahora bien, vivimos tiempos muy extraños. ¿Dónde está el problema? Que en medio de la comodidad se juntan dos tipos de personas. Se junta la persona, ¿cierto?, que quiere la ley del mínimo esfuerzo, que busca oír lo que quiere oír, se junta la persona
del mínimo esfuerzo, que busca oír lo que quiere oír, y el maestro que satisface los deseos de esta persona, diciéndole lo que quiere oír. ¿Ya? Y la persona que le enseña, que le habla diciéndole lo que quiere oír. Esto es un defecto que el consejero debe corregir en el área de la consejería. ¿Ya? Porque hay personas que buscan el consejero que más le gusta. En mi escuela de estudios bíblicos había una libertad en cuanto a los tutores. A veces habían días donde nosotros, como estudiantes, yo era estudiante en aquel tiempo, escogíamos el tutor que queríamos que nos tutoreara. Y había una gama de tutores, ¿no? Y estaba el más pesado, pues siempre están, ¿no? Seamos sinceros, en el área del estudio bíblico están los tutores de la gracia y los tutores de la desgracia. ¿Está? ¿Cierto? Está el tutormento y está el tutor que te pregunta y que quiere realmente te prueban esto. Entonces, ¿qué acontecía? Cuando decían hay libertad, todos no íbamos a la misma persona. Porque era la persona que nos iba a decir lo que queríamos oír. Porque nos iba a ayudar, ya, claro, ¿ya? Iba a facilitarnos y no nos iba a complicar, no nos iba a hacer pensar, no nos iba a hacer preguntas con respecto a la estructura, no nos iba a hacer preguntas con respecto a si estudiamos o cuántas veces lo leímos. No, era, vamos acá, pone la raya acá, pone hasta el título a veces. ¿Ya? Y qué fácil y qué rico es escuchar a este tipo de personas. Cuando me aconsejan me siento tan bien. Pero qué difícil escuchar a una persona que me hace llorar cuando me habla. Qué difícil escuchar a una persona cuando me habla algo que no quiero escuchar. Ah, qué complejo. Bueno, son tiempos extraños. Y esto es lo tercero que yo quiero hablarles. ¿Ya? Número 3, maestros que alimentan deseos. Maestros que alimentan deseos. Entonces hemos visto, cierto, que no se va a sufrir la sana doctrina. En segundo lugar, cierto, vimos lo relacionado a la educación, falsas enseñanzas, eso fue lo segundo. Y lo tercero, ahora, cierto, maestros que alimentan deseos. Mis queridos, la maldad tiene una expresión muy visible. ¿Ya? La maldad tiene una expresión visible y una de las expresiones visibles de la maldad es creer la mentira. La maldad tiene una expresión visible. ¿Y cuál es esa maldad? Es creer la mentira. Chicos, no hay inocencia en creer la mentira. Celebramos Navidad y ponemos hasta un gordo panzón, ¿cierto?, con ropa rojita, regalando regalos. Yo no tengo problema en que lo hagamos, en poner el árbol, yo no tengo problema. Ustedes saben, incluso ya en noviembre, dentro de mi familia comenzamos a celebrar Navidad. Es un ambiente rico, lindo. Pero desde chiquita a nuestras hijas les enseñamos
que el gordo panzón no es el que le trae los regalos. Les enseñamos, ¿cierto? Y tratamos de redirigir una celebración que es prácticamente pagana hacia Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hay inocencia en creer la mentira. No hay inocencia en justificar la mentira. ¿Tá? Usted me mira y me dice, pero es obvio. No, no es tan obvio como el morenito. No es tan obvio. No es tan obvio porque nosotros escuchamos música, creemos en predicaciones, tenemos sentimientos, estamos seguros de lo que sentimos y de lo que buscamos, ¿no? Y muchas veces lo que sentimos y lo que buscamos está en la plataforma de la mentira, ¿ya? Y a veces lo seguimos porque pensamos que hay cosas que son como inocentes, como, sí, vamos con esta. De pronto, cierto, hay una educación feminista y hay comentarios en las redes sociales que desprestigian al hombre. Pero ese comentario es inocente, es como gracioso. Y nosotros lo posteamos y le hacemos el like. Qué inocente, gracioso. Qué gracioso es. ¿No? Pero en el fondo es una mentira. Es una mentira, ¿ya? Y que tiene gran poder en el mundo espiritual, pero no me voy a meter ahí para no caer en lo místico. Quizás lo vamos a hablar más adelante. Tiene un poder muy fuerte, solo un poder comunicacional que manifiesta lo que verdaderamente yo creo. No nos damos cuenta. No, yo no creo en esto, solo le di like porque mi amiga, ya, y es simpática, pues, y es muy gracioso, es muy gracioso. Ahora bien, tu posteo a veces es como una plumita, ¿no? También en ningún otro siglo, más que en este siglo, se va a ver tanto tu opinión, ¿ya? Se va a escuchar tu opinión más que en ningún otro tiempo de la historia en este tiempo. Una pequeña opinión puede llegar a miles de personas, ¿tá? Y la gente lo toma como quiere. Para ti es una broma, pero para otras personas puede ser una desgracia. No solo creerlas, sino también enseñarlas. Y ese es el punto. Ya, el punto dramático de esto es cuando la mentira se enseña. Hemos dicho que son tiempos extraños, ¿ya? Donde hay personas presas de convicciones engañosas. Están presas de convicciones engañosas, ¿no? Es una participación de la maldad que hay en el mundo. Entonces hay personas sinceras en querer aprender. Hay personas honestas en querer ser enseñadas. Pero pueden quedar atrapadas en el engaño de los maestros. ¿Ya? La sinceridad de querer aprender no justifica la inocencia, ¿me entiende?, de la decisión de quién se quiere aprender. La sinceridad de querer aprender no justifica la inocencia de quien lo quiere aprender. Muchas personas, ¿cierto?, van tras discursos de charlatanes. Usted sabe lo que es un charlatán, ¿no? Van tras el discurso de charlatanes. Entonces, las personas aprenden el engaño
aprenden la mentira porque quieren aprender, quieren saber, quieren sentir que es importante. Y yo veía, ¿se acuerdan que les dije que es tan sutil, que es tan engañoso, o sea, es tan extraño, que va yendo como una ola suave, porque así son los tsunamis, ¿no? Los tsunamis no son esas olas que aparecen en las películas gigantes, ¡plá! Y cae un edificio completo, no. Yo que vengo de tierra de tsunamis, ¿tá? Los tsunamis no vienen, olas fuertes sí, pero son planas. Son tan fuertes, pero planas. Y vienen de lejos, y cuando tú las ves de lejos no pareciera que van a arruinar o van a tirar un pueblo. Pero ya se ha visto en la televisión, tú puedes ver algunos videos, ¿cierto? Y Japón, por ejemplo, en el 2010, y tiró casas, autos y cosas. Y la gente estaba ahí, ya, grabando, mirando, porque nunca pensó el efecto desastroso que iba a ocasionar esa ola. Entonces, esto sucede así, ¿no? Es como el ejemplo que siempre se pone, ya la metáfora de la rana en el agua fría dentro del sartén. ¿Han oído esa metáfora? No, esa enseñanza que dice, cierto, tú jamás vas a poner a una rana para cocinarla ya viva dentro del agua caliente. Porque si tú pones a la rana viva dentro del agua caliente, ya, ¿qué va a hacer la rana? Va a saltar. Pero si tú la pones en el agua fría, ya, la rana se siente en su hábitat. Obviamente, tú no comes rana, ya. Pero hay gente que sí las come, ¿no? Entonces, en el agua fría, y tú la empiezas a calentar de a poco. La vas calentando de a poquito, a poquito, a poquito, a poquito, hasta el punto donde ya la rana, cierto, se ve atrapada por el fuego y el calor del agua. Así está sucediendo en este siglo XXI. Entonces, tú tenés una clase de matemática donde te enseñan la verdad, te hablan de la verdad. Y tú decís, pero este maestro es tremendo. Y es verdad. Escuchás una clase de medicina, a los que les gusta la medicina. Tú decís, el descubrimiento es tremendo. O de tecnología. Y ves, cierto, el avance es tremendo. Y es verdad, el avance tecnológico, el avance médico, el avance científico es tremendo. El avance, cierto, es tremendo. Pero junto con esto, ese es el agua fría. Ese es el agua fría. Y es agradable para la rana. Es sabrosa para la rana. Pero junto con eso viene de a poquito el decir, bueno, pero ¿de dónde viene esto? ¿Viene de la mente humana o de un creador? ¿Es casualidad o causalidad? Y el discurso viene mezclado con enseñanzas que van apuntando de a poquito, ¿cierto? Y alejando a la persona del temor del Señor. Y definitivamente la persona termina atrapada por el engaño y termina lejos de Dios. No se dio cuenta, pero termina negando la fe. Nosotros tuvimos acá personas, cierto, que estaban estudiando en la universidad y una de ellas terminó totalmente apartada de Dios. Bueno, dos. Otro terminó hasta consumiendo droga. Y una tercera persona estaba teniendo muchos problemas, que mi esposa conversaba con ella, pero no creo que se haya alejado, no sé, porque ya no está con nosotros. Pero es tremendo. Es así, te sentás ahí en el aula y escuchás muy buena clase y junto con eso ya viene este ataque
¿cierto? En el mundo de las ideas que va produciendo una destrucción de las ideas cristocéntricas y construyendo una sociedad sin Dios. Por eso Pablo está muy pendiente y se transforma este pasaje en una voz profética. Hay libros completos en la Biblia que nos hablan de los falsos maestros. Y los estudiantes y los personal de estudios bíblicos lo saben. Hay libros completos. ¿Por qué hay libros completos? Porque es un tema central que necesita ser tocado. Dos libros específicos ya son Segunda de Pedro y Judas, ya más que nada el capítulo 2 completo de Segunda de Pedro y todo Judas, que es un libro pequeño, está centrado en los falsos maestros. Lo vamos a ver en algunos tópicos del libro de Santiago, asociando la lengua en el capítulo 3 a los falsos maestros. Ya lo vimos, ¿cierto?, en Timoteo, ¿tá?, con esta explicación del apóstol Pablo. Hay un énfasis bíblico. Jesucristo mismo enseña que hay personas, ¿cierto?, que enseñan de acuerdo a sus propios deseos. Hombres mentirosos, ¿tá?, que apartan de la verdad a la gente. Van en busca de hacer un prosélito, dice así Jesucristo literalmente, van en busca de una persona para hacerle un seguidor y la convierten 2 veces más hijo del infierno. Después usted lo ve ahí en Mateo 23. Lo dice, o sea, hay personas que están en el discipulado del engaño, en la escuela de la mentira. Hay personas así. Y a veces porque le tenemos cariño, porque les amamos, porque les respetamos, seguimos su mentira. Un padre, una madre, un profesor, un amigo, una amiga. Quiero que veamos 2 pasajes. Uno está precisamente en 2 de Pedro, capítulo 2, y el otro está en Judas. Bueno, tiene un solo capítulo. Capítulo 1, versículo 4. Repito, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Y Judas, capítulo 1, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Y Judas 1, 4. Varios conceptos que usted necesita marcar acá, si su religión le permite, marcar su Biblia y meditar en ellos. Varios conceptos que son dignos de un devocional, de meditación en su tiempo a solas. El primer concepto, obviamente, falsos profetas. Recuerden que los falsos profetas son la voz de Dios, los profetas son la expresión de la voz de Dios en la tierra, ¿no? Usted tiene que tomar el curso. Hay algunos que me andan pidiendo material por ahí y que, yo solo dije eso. Y tienen que tomar el curso. Algunos están apasionados, ¿cierto? Hay que hacerlo. Ya tengo personal para la próxima escuela. ¿Está? ¿Ok? El segundo concepto es falsos maestros, que es lo que estamos hablando ahora. Dicho de otras palabras, ya, un falso maestro es un instructor del engaño. ¿Ah? ¿Cómo te quedó? Instructor del engaño.
Otro concepto cierto es herejías encubiertas o encubiertamente herejías. Y esta es el síndrome de la rana que le estaba hablando. La introducción de herejías que no son visibles a la conciencia humana. Herejías que no son visibles a la conciencia humana. Hay un estudio que ha comprobado que la naturaleza humana, cierto, tiene la tendencia de transformarse en un seguidor sin tener una percepción clara de la realidad. Se hizo un estudio con gansos. Los gansos cuando nacen, y los patos creo que pasa lo mismo, cuando ellos nacen, a la primera cosa que ven, ellos siguen. Ya, ustedes lo pueden ver en las redes. Si cuando nacen los pollitos quedan ahí, si por ejemplo hay un gatito que lo está cuidando y el gato se mueve, todos los gansitos van a seguir a quién. Van a seguir al gato. ¿No? Y este estudio arrojó cierto que hay dentro del mundo animal personas que siguen lo que se mueve. O perdón, seres que siguen lo que se mueve. Algo parecido acontece en la naturaleza humana, que tiene la necesidad de ser un seguidor, que tiene cierto en su ser, está creado por Dios. Los cristianos en el principio se llamaban los del camino, porque seguían un camino. Luego se llamaron cristianos, porque cristiano se traduce como un seguidor ¿de quién? De Cristo. Pero la persona puede seguir cualquier cosa. Ahora, esto encubierto es destructivo. Destructivo. Destruye a la persona. Destruye a la gente. Judas capítulo 1, versículo 4. Aquí vemos ciertos conceptos parecidos al de Pedro, pero se añaden algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, son hombres impíos, o sea, hombres malos. Convierten en libertinaje la gracia. Qué aplicable no es para este tiempo el libertinaje. Dentro del contexto cristiano, una mala definición de la gracia, ¿no? Cuando hay una mala definición de la gracia, se puede transformar en libertinaje. Y lo último es negar a Dios, negar a Jesucristo, que es el trabajo que yo les vengo hablando ahora social, es el trabajo cultural, es la presión mediática, es la presión política, que tiene como objetivo construir una nueva sociedad, pero sin Dios, sin el Dios verdadero, ¿ya? Que no implica necesariamente sacar la iglesia,
¿ya? O sacar la palabra Cristo. No, no se trata de sacar eso. Se trata de que se puede ser cristiano sin seguir los principios bíblicos. De eso se trata. ¿Me entiende? ¿Ya? La nueva sociedad cree la religión. Cree la religión, pero en una religión sin Cristo. Con el nombre nomás. Muy bien, paramos por acá porque se me fue la hora. ¿Ya? Vamos a dar gracias al Señor. Mañana voy a seguir hablando de esto. Pero mediten, órenlo, piénsenlo, busquen al Señor, busquen que Dios les hable. Busquen que sea Dios el que les hable, el que les ministre, el que les revele cosas, ¿tá? Para que realmente el día lo podamos vivir lleno de la plenitud de Dios. Tengan tiempos con Dios donde nada les pueda distraer. Tengan tiempo con Jesús. Hablen con Él. Pasen tiempo con Él. Señor, queremos darte muchas gracias por tu palabra. Queremos agradecerte, Señor, por la revelación. Es como, Señor, alguien advirtiéndonos de lo que está pasando y lo que va a pasar. 2000 años atrás, tanto Pedro como Judas, el bueno, como Pablo, los apóstoles, cuyo fundamento en el cual nosotros queremos andar, y lo decíamos ayer, Señor, nos abre la mente y el corazón para entender y conocer la verdad de los tiempos peligrosos y extraños que estamos viviendo. Señor, necesitamos convicciones firmes para caminar en tu verdad. Una generación que no se deje engañar, manipular, llevar, conducir por falsos maestros, maestros del deleite, maestros de la distracción. Señor, que son los que ocasionan la depresión, los que ocasionan la soledad, los que ocasionan la libertad para caminar hacia la promesa, para recibir el sueño que tú tienes para nosotros. Señor, oramos que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. Clamamos, Señor, porque la única manera, Señor, de poder verte a ti. Dios, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu revelación. En el nombre de Jesús. Amén y amén.